Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Es un gusto volverlos a saludar y darles la bienvenida a este nuevo encuentro en Artifica tu Casa con las universidades chilenas. Esta vez tenemos la alegría de recibir a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nada menos que con la música. Yo feliz. Como siempre, nuestro primer pensamiento es para las personas que perdieron un ser querido por el COVID-19 y también para las personas que todavía están sufriendo los estragos de la pandemia. Nos alegra mucho saber que son cada vez menos y estamos casi fuera de peligro. Nuestros saludos a las personas que trabajan en la salud. Sabemos cómo están. Les deseamos fuerza, paciencia, resiliencia, suerte. Y para los que se han recuperado de la hospitalización, tenemos el programa Respira, Sana y Canta esperándoles. Que sepan, podemos ayudarles en forma completamente gratuita. Aprovechen y entren a nuestro sitio web. Hoy tenemos con nosotros un invitado estelar. Y es estelar por cuanto su quehacer tiene que ver con el universo de las estrellas, según Pitágoras. Recordemos que los griegos integraban el estudio de la música junto con la astronomía, las matemáticas, la geometría, en un solo paquete de pensamiento teórico y místico. Y Pitágoras sostenía que el universo funciona según proporciones numéricas musicales. Nosotros estamos un poco lejos de esa concepción de mundo, ciertamente, pero la música sigue siendo una disciplina altamente formatizada. Es probablemente uno de los misterios más extraordinarios de la música. La mayor belleza se alcanza en el seno de una estructura perfectamente, matemáticamente equilibrada y armónica. O tal vez el orden es inverso, porque hay estructura, hay belleza. ¿Quién sabe? Para hablarnos precisamente de estructuras musicales nos visita un amigo querido, un compañero de ruta con quien hemos transitado a lo largo de óperas y en varios escenarios y siempre fuertes, juntos apoyándonos. El gran director de orquesta, el maestro Pablo Alvarado. Pablo es licenciado en dirección de orquestas en La Habana, en Cuba, y se ha desempeñado como director titular de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso durante más de 23 años. El maestro Alvarado ha abordado innumerables obras del repertorio sinfónico, camerístico y también la ópera. De hecho, como les dije, colaboramos ya en varias producciones, una de las cuales se adjudicó el premio de la crítica. Su labor en la difusión de la música en diversos públicos le ha valido el reconocimiento unánime y hoy estamos muy orgullosos de recibirlo en este espacio. Maestro, bienvenido con mucho cariño. Muy buenas noches. Antes que todo, quiero agradecer la invitación de la maestra Miriam Singer para ser parte de este lindo proyecto representando a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Artifica tu casa, el arte en su casa, en su hogar, en tiempos extraños, complejos. Y ahora, por fin, por lo menos en la quinta región, maravillosamente lluviosos. Nuestra conversación estará centrada en la sinfonía, un género instrumental de larga tradición. Abordaremos algunos hitos que nos permitirán entender la evolución de este género en un tiempo reducido de aproximadamente media hora. Por este motivo, he preferido no incluir grabaciones. Sin embargo, nombraré algunas obras para que ustedes
posteriormente las puedan escuchar. ¿Qué entendemos por género? El concepto de género se emplea en música para clasificar las obras musicales. Esta clasificación u ordenamiento se puede hacer desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, según los medios sonoros. Si se trata de música instrumental, podría ser cámara, sinfonía, o de música vocal, vocal instrumental. También podemos clasificarla a través o respecto de su función. Por ejemplo, si es música religiosa o música profana. Por lo tanto, cuando hablamos del género sinfónico, nos referimos a una obra instrumental, ya que su medio sonoro es un conjunto de instrumentos. Este género comienza a emerger durante el siglo XVIII, en el período que denominamos preclasicismo, que se desarrolla entre 1720 a 1760 aproximadamente. Las fechas nunca son exactas, porque nadie podría decir que se acostó a dormir una noche barroca y se levantó una mañana del preclasicismo. Son ciertos acontecimientos los que van a ir ordenando la historia de la música y que generalmente los musicólogos los ordenan de muy buena manera. Lo interesante para nosotros es poder apreciar a lo largo de la historia cómo este género, la sinfonía, se va a ir desarrollando en todos sus aspectos. Desde el preclasicismo hasta llegar al punto más alto con el compositor austríaco emblema del postromanticismo, Gustav Mahler, y su sinfonía número 8 en mi bemol mayor, denominada de los 1000. Se denomina de los 1000 por requerir 1000 músicos sobre el escenario, entre instrumentistas, solistas y coro. La encrucijada para los compositores es ¿qué hacer después de la sinfonía de los 1000 de Gustav Mahler? ¿Cómo continuamos? Escribir una sinfonía para 1500 sobre el escenario, ya que existe la de los 1000, continuar con esas dimensiones colosales o buscar una respuesta que vaya por otro camino. Esta será la encrucijada que resolveremos hoy a partir del origen del género sinfónico. El término sinfonía proviene del latín y se puede definir como suenan juntos o están juntos. Es decir, lo entendemos como una concertación sonora. En consecuencia, la sinfonía la entendemos como una obra para orquesta, cuyo origen está en la obertura de la ópera barroca, que tenía 3 partes. Estas 3 partes son el origen de los movimientos dentro de una sinfonía, sumados a los experimentos instrumentales que se realizaron en algunas escuelas de Europa, que estaban dedicadas especialmente a la producción orquestal. Por ejemplo, la Escuela de Mannheim, la Escuela de Viena, la Escuela de Berlín y también la Escuela de Roma. Estos centros, organizados por mecenas, es decir, por aristócratas, que tenían una muy buena disposición hacia el arte, se entendían como lugares para la experimentación composicional e interpretativa, ya que de una u otra manera generaban una unión entre compositores e intérpretes. Cuestión muy relevante porque entramos en un terreno de experimentación e intercambio entre un compositor y un grupo de intérpretes, orquesta, en un espacio específico. Y se comienzan, que es lo que a nosotros más nos importa, a escribir sinfonías en 3 partes o en 3 movimientos. Generalmente un movimiento lento va a estar enmarcado entre 2 movimientos rápidos. En cuanto a la instrumentación, la orquesta estaba formada principalmente por las cuerdas, es decir, teníamos violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos fundamentalmente. Sin embargo, también en algunos momentos se agregaron 2 oboes y 2 cornos franceses que servían de pilares armónicos. Muchas veces me han preguntado, bueno, pero a veces cuando vamos con la orquesta a algunos colegios nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un violín 1 y un violín 2? O una fila de violines primeros o una fila de violines segundos. Respecto del instrumento, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, la diferencia se radica fundamentalmente en la ubicación a la música que le da el compositor. Es decir,
un violín primero escribe una línea superior en la orquesta y un violín segundo escribe una línea que va secundando o inferior al violín primero. Sin embargo, me han preguntado, ¿y el violín segundo puede pasar a ser primero? Claro, va a depender solamente del compositor. El compositor va a tomar este violín segundo, lo va a modificar en la partitura y ese violín segundo va a sonar como violín primero. Y el violín primero como violín segundo. De este modo, durante el preclasicismo se forjan los cimientos del género sinfónico, con obras que tenían una duración aproximada de, diría, 12 minutos, ¿no? 3 movimientos y una media de entre 30 y 55 músicos, como ocurrió en la corte de Mannheim. Continuando nuestro recorrido por la historia, nos iremos al clasicismo pleno vienés, ubicado entre 1770 y 1827, formado por una trilogía que yo diría que era espectacular, una de las más grandes de todos los tiempos. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. La evolución de la estructura sinfónica a partir de mediados del siglo XVIII suponía la adopción de la forma sonata, una de las estructuras más increíbles de la historia de la música, la eliminación del bajo continuo, que fue el gran soporte armónico del barroco, el abandono del contrapunto y el enriquecimiento armónico. Para la expresión, este periodo recurrió a un instrumento específico, la orquesta clásica. Durante el siglo XVIII, la sinfonía se definía como una gran obra para orquesta, y para fines de siglo apareció lo que se conoce como la sinfonía clásica, adoptando el uso de 4 movimientos y distanciándose de los 3 movimientos que habían sido parte fundamental del preclasicismo. No puedo dejar de nombrar a uno de los más grandes compositores de sinfonía, Franz Joseph Haydn. Escribió 104 sinfonías, catalogadas. Y digo catalogadas porque cada cierto tiempo aparece una nueva en una excavación en algún lugar de Europa. Recordemos que Europa ha tenido 2 guerras mundiales, por lo tanto, se deben haber arruinado muchos espacios en los cuales se encontraban algunas partituras y quedaron bajo tierra y bajo piedra. Por lo tanto, cuando se hace en algún momento una excavación por algún motivo en particular, a veces se han encontrado partituras. Este aporte que realizó Haydn fue tan tremendo, ¿no?, tan grande al género sinfónico, que se le denominó el padre de la sinfonía. No es que haya sido el primero, sino que uno de los que realizó aportes extraordinarios a este género. Los nombres que reciben sus sinfonías generalmente no fueron denominaciones del compositor. Es el editor quien, con una mirada, voy a decir, comercial, intenta encontrar un nombre que le signifique una buena venta de las partituras que edita. La numeración de las sinfonías de Haydn, adoptada a principios del siglo XX, no corresponde siempre a su orden cronológico de composición. En sus primeras sinfonías, la orquesta que utiliza Haydn es más bien reducida. La conforman la cuerda, ya sabemos, violines 1, violines 2, violas, violonchelos y contrabajos, 2 oboes y 2 cornos franceses. Es decir, continúa con la plantilla establecida en el preclasicismo. Sin embargo, rápidamente, a partir de las sinfonías 6, 7 y 8, composiciones de índole programáticas denominadas la mañana, el mediodía y la tarde, agrega flautas traversas y fagotes, y en algunas ocasiones escribe sinfonías con 4 cornos franceses, ¿no?, como la 39 y la 72. Del mismo modo, en las sinfonías 41 y 48 encontramos trompetas y timbales. Es decir, hay un aumento importante de la plantilla sonora en relación al preclasicismo. A modo de reflexión, son los compositores que, al observar mayores posibilidades sonoras, van a comenzar paulatinamente a generar un crecimiento en la plantilla orquestal. Es interesante observar cómo en algunas sinfonías realiza ciertas innovaciones, como por ejemplo una maravillosa, la número 22, denominada El Filósofo. Cambia los oboes por 2 cornos ingleses, en una evidente experimentación sonora,
puesto que la tradición nos indica que deberían haber sido 2 oboes. Solo a partir de la sinfonía número 99, Haydn utilizó la denominada orquesta clásica completa, incluso incorporando clarinetes. Esto implica un crecimiento cuantitativo y definitivo en la plantilla orquestal. Por ejemplo, la número 94, la sorpresa, utiliza la cuerda, 2 flautas, 2 oboes, 2 cornos franceses, 2 trompetas, 2 fagotes y timbales. Es decir, es la gran orquesta completa que generó Haydn para poder interpretar especialmente sus últimas sinfonías. Desde el punto de vista de la plantilla orquestal, se aprecia un incremento importante en relación al preclasicismo. Sus duraciones han aumentado. Por ejemplo, la Sinfonía 94 dura 23 minutos aproximadamente, casi el doble de una preclásica. La Sinfonía 104, casi 30 minutos. Evidentemente, hay un aumento sostenido, no solo respecto a las duraciones, sino también respecto a la plantilla orquestal, sus desarrollos y, por cierto, el número de movimientos. Ya no son los 3 del preclasicismo, sino que son 4. Quisiera referirme a un momento, un paréntesis en la producción de sinfonías de Franz Joseph Haydn. Esto es muy interesante porque va a marcar algo inédito en la producción de este compositor. En el año 1766 marca un punto de aguda inflexión en la producción sinfónica de Haydn. Los motivos pueden ser discutibles. Quizás una grave enfermedad, el traslado a las soledades de Esterházy, en donde estaba al servicio de la familia, de la gran familia acaudalada, los Esterházy, o una aguda sensibilidad hacia cambios sociales y literarios producidos en su entorno. Pero lo concreto es que su música adquiere una nueva y profunda expresión que se enmarca en el movimiento literario centroeuropeo denominado Sturm und Drang. Estas palabras no tienen traducción. Sin embargo, si uno quiere buscar alguna traducción, podría decir tormenta y pasión, ¿no? Términos maravillosos que ya están reflejando de una manera que aquí vamos a entrar a un espacio donde lo emocional va a ser muy importante. La música de Haydn va a presentar una expresión que podríamos decir prácticamente apasionada, ¿no? Marcada por la melancolía, fuerte tensión armónica, las forzadas tesituras de los instrumentos de viento, o sea, los exige al máximo, largos pasajes modulatorios en el desarrollo, que son eminentemente dramáticos. Esto es muy interesante lo que viene ahora. Tonalidades menores cuando en el clasicismo todos estaban escribiendo fundamentalmente en tonalidades mayores. Insistencia exacerbada de motivos rítmicos. Los movimientos rápidos a veces comienzan con un unísono para presentar rápidamente un contraste. Extremos dinámicos, o sea, pasábamos de pianicísimos a fortísimos. Los movimientos lentos con una validez romántica expresiva son algunas de sus características más relevantes. Lo importante es que a pesar de estar inserto en el clasicismo, su música tiene una fuerte vinculación con el romanticismo. Sin embargo, solo se va a tratar de un paréntesis, puesto que, terminado este espacio vinculado al Sturm und Drang, las sinfonías de Haydn van a volver a ser lo que eran antes de este espacio. Algunos ejemplos de este periodo son las sinfonías número 44, tonalidad mi menor. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo es llamada esta sinfonía? Fúnebre. La sinfonía número 49 en fa menor. ¿Cómo se denomina? La pasión. La sinfonía número 45 en fa sostenido menor, es decir, una tonalidad totalmente inusual. ¿Cómo se denomina? La despedida. Es decir, cuando todos están componiendo en tonalidades fundamentalmente mayores por conceptos estéticos y filosóficos del período, Haydn rompe con la tradición y obedecen a un periodo de gran sensibilidad. Respecto a la número 45, generalmente las sinfonías en este periodo terminan con un cuarto movimiento rápido, es decir, prácticamente todas las sinfonías terminan con un cuarto movimiento rápido, que puede ser un allegro o un presto. Sin embargo, en este caso,
El cuarto movimiento se inicia con un presto, cuestión que está perfectamente para la época, sin embargo, va a terminar con un adagio. Inusual. El motivo es muy interesante. Los músicos que participaban de la orquesta que trabajaban con Haydn en Esterházy no habían visitado a sus familias en Viena en un tiempo, diría, demasiado largo. No habían tenido vacaciones para ir a ver a sus familias. Estos instrumentistas le plantean a Haydn la necesidad de que represente sus aspiraciones al conde Nicolaus Esterházy. Sin embargo, de acuerdo a los tiempos, no era posible expresarse a través de un estallido social, por lo que Haydn ideó una manera artística para representar las aspiraciones de sus instrumentistas. Haydn decide finalizar el último movimiento de esta sinfonía, que ya dijimos se inicia con un presto, con una parte en adagio, para que el conde logre percibir que aquí está pasando algo extraño, que aquí está pasando algo raro, que aquí algo no está bien. De manera genial, dentro de este adagio, que es el final de este cuarto movimiento, le va pidiendo a sus músicos que se vayan retirando de la sala de conciertos de manera ordenada, escribiéndoles en su partitura una doble barra que indica que finaliza su participación, que apague su vela y se retire. De este modo, al final, solo nos encontramos con dos violines con sordina, o sea, dos violines absolutamente con una sonoridad apagada, casi en total oscuridad, lo que ante este sutil pedido, el conde accede y le da vacaciones a sus músicos para que puedan visitar a sus familias en Viena. Debo decir que esta situación fue afortunadamente fantástica para la historia de la música porque seguimos teniendo a Haydn como compositor y también tuvimos a la orquesta en Esterházy. No puedo dejar de nombrar a Wolfgang Amadeus Mozart, 41 sinfonías catalogadas. Sin embargo, es análogo a lo que ocurre con Haydn porque también se han seguido encontrando otras sinfonías. Ya hemos pasado a la 42, la 43 también. Un genio de la historia, no solo de la música, sino que de la historia universal. La música de Mozart se inicia a partir de la asimilación de las distintas corrientes de su época, para sintetizarlas en un genial, gran todo homogéneo. Sus fuentes de inspiración son inagotables. Una música que expresa una tremenda unidad y coherencia. Siempre se dice que la música de Mozart es perfecta. Y muchos músicos y muchos directores de orquesta a veces le hacen un poco el quite a la música de Mozart, no porque no les guste, sino porque es muy compleja de interpretarla, porque de verdad, con esa tesitura tan transparente que tiene, se escucha absolutamente todo. Cualquier error que se escuche, cualquier error que se produzca en la interpretación, lo va a escuchar todo el mundo. Entonces todos le tenemos un poco de distanciamiento, lo que no implica que cuando nos metemos en la interpretación de obras de Mozart, lo hacemos con todo el corazón, tratando de hacerlo de la mejor manera posible. En las sinfonías es el heredero de una línea establecida por Haydn, ¿no? Insertándole toda su genialidad, y su aporte, por cierto, es innegable, más allá de las estructuras. El contenido es desarrollado de manera inigualable. Para terminar con el clasicismo pleno, no puedo dejar de nombrar a Ludwig van Beethoven, quien escribió 9 sinfonías. Este compositor es el último eslabón del estilo clásico vienés, precedido por Haydn y por Mozart. Lleva a la culminación la primera escuela de Viena, formada por Haydn, Mozart y Beethoven. Compositor de transición que abre las puertas a la libertad del estilo romántico. En su aporte creativo se revela un exhaustivo proceso que permite el crecimiento orgánico del discurso musical, agregando una permanente fuerza, especialmente en la expresión. Rompe los moldes tradicionales del buen gusto cortesano en una aproximación más cercana a una nueva estética burguesa. Estos dos puntos constituyen la base de su estilo.
¿Cuáles fueron los aportes que realizó Beethoven al desarrollo de la sinfonía? En primer término, amplió los recursos de la tonalidad gracias a la fuerte caracterización de sus elementos temáticos, que posibilitaron un importante despliegue en los desarrollos dentro de la forma sonata. Los desarrollos crecen considerablemente, lo que aumenta las dimensiones de sus obras. Respecto del tratamiento orquestal, Beethoven utiliza una plantilla que lo sitúa, sobre todo en la novena sinfonía, ya en la orquesta romántica. Están presentes todos los instrumentos que conformarán la plantilla orquestal del romanticismo. Beethoven exhibe un sentido de regularidad y concentración estricto en la construcción y una innegable vinculación entre los movimientos. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía, en donde encontramos una relación de las ideas temáticas a lo largo de todos los movimientos. También Beethoven tiene cierta intención de incorporar elementos programáticos, que va a encontrar eco en compositores posteriores, ¿no? Como Héctor Berlioz y su Sinfonía Fantástica, Liszt, Bruckner, Mahler, ¿no? ¿Qué ejemplo en Beethoven encontramos que está un poco en esta búsqueda de lo programático? La famosa Sinfonía número 6, Pastoral. Agrega trombones a la plantilla orquestal, lo que lo sitúa ya dentro de una orquestación romántica. Sin lugar a dudas, esta trilogía vienesa le dio un gran impulso al género sinfónico, otorgándole una tremenda solidez. Aunque Haydn y Mozart son los responsables del comienzo de la ebullición de la sinfonía como género serio e independiente, fueron Beethoven, Brahms, Schumann y Mahler los compositores que, de forma decisiva, contribuyeron a su consolidación. Cuando cambiamos de periodo en la historia de la música, podemos establecer dos principios que son muy importantes: continuidad o cambio. En el caso específico del romanticismo se dio continuidad y cambio. ¿Cómo lo vamos a poder apreciar? A través de grandes compositores. Uno de los aspectos más importantes del movimiento romántico tiene que ver con la actitud mental y emotiva del individuo frente al mundo que lo rodea. Un anhelo, y esto es maravilloso, un anhelo por lo infinito, por lo inalcanzable, una identificación muy fuerte con la naturaleza, con la alegría y con la tristeza de vivir. Un deseo de profundizar sobre el propósito mismo de la existencia y por comprender mejor el destino del ser humano, tanto en vida como en el más allá. El romanticismo está ligado a una situación en la que el hombre europeo buscaba la huida de la realidad, pues sentía que las revoluciones habían sido un fracaso y todo seguía estando igual. El romanticismo significó una actitud de vida con un estilo emocional, con un estilo musical. En este contexto, la música va a surgir como un medio de huida y al mismo tiempo como forma de expresión de todos los sentimientos del hombre romántico. Por lo tanto, el romanticismo, por oposición al clasicismo, se caracterizó por la búsqueda personal de lo nuevo, por el predominio del elemento subjetivo sobre la forma. Recordemos que para los clásicos el orden, la estructura, la forma era fundamental. Es decir, aquí se produce una tremenda ruptura con el pasado. El romanticismo destacó por la libertad de expresar los sentimientos personales, no solo en música, sino también, por cierto, en la pintura, la escultura, la literatura y en las artes en general. Un compositor muy importante en este impulso que va dejando atrás el clasicismo fue Franz Peter Schubert, compositor austríaco, que va a representar una gran simbiosis entre la herencia clásica y una actitud de romanticismo creciente. En Schubert, así como en Beethoven, también existe la dualidad clásico-romántico, aunque su música se distingue por su facilidad melódica y por su emotividad. Escribió 9 sinfonías, adoptando en sus obras la herencia de Haydn y Mozart, mientras que en las últimas abre un gran espacio para el mundo romántico. ¿Cómo no nombrar a Johannes Brahms,
un compositor alemán. Fíjense que esto es muy curioso. Tenía 43 años cuando dio por terminada su primera sinfonía. Esta demora se debe a su profundo sentido autocrítico y a su respeto por la obra de los grandes clásicos, especialmente por Beethoven. Situación que determinó la tardanza. Generalmente los compositores escriben una sinfonía a partir de una edad bastante temprana. Sin embargo, el rigor de Brahms le impidió que se insertara en este género, el género sinfónico, por un respeto a Ludwig van Beethoven. Compuso 4 sinfonías, organizadas como obras totales, es decir, contienen y expresan todas las vivencias de su creador, y por ello en todas aparecen los típicos temas brahmsianos, el amor, la naturaleza y el mundo infantil. Sin embargo, estas sinfonías son clásicas en varios aspectos, construidas en 4 movimientos, cada uno de los cuales tiene una forma que está emparentada con el clasicismo. Se utiliza una técnica clásica del contrapunto y del desarrollo motívico. No tienen un programa específico, es decir, no tienen una referencia extra musical. Son música que podríamos denominar, como aparece en muchos libros, música pura, en el entendido de que, por cierto, no existe una música que sea impura. Entonces nos preguntamos, ¿por qué podríamos entender que las sinfonías de Johannes Brahms, un compositor clásico que se encuentra un compositor romántico, perdón, que se encuentra muy relacionado con las formas y las estructuras del clasicismo, ¿por qué podrían ser románticas? ¿Qué tienen de características que las podrían hacer románticas, ¿no? Y distanciarse a pesar de las estructuras del clasicismo? Las hace románticos 2 aspectos que son muy fundamentales. El aspecto armónico, que es una armonía evidentemente romántica, y por cierto, por su sonoridad orquestal. A modo de reflexión, si comparamos el romanticismo con el clasicismo, indudablemente ya hemos experimentado un aumento en todos los sentidos, en la plantilla orquestal, en duraciones, en grandes ideas temáticas, en desarrollo, en sonoridades, etc. De este modo, desde el preclasicismo, este género, sin lugar a dudas, ha tenido un crecimiento sostenido. Solamente con la idea de nombrar otros exponentes importantes de este género, en este periodo especialmente, podría nombrar a Félix Mendelssohn, 5 sinfonías, más 13 sinfonías escritas para orquesta de cuerda, el gran Robert Schumann, tan vinculado a la literatura, 4 sinfonías, Peter Ilyich Tchaikovsky, el gran compositor ruso, 6 sinfonías. Por ende, en el romanticismo, este fue un género emblemático para muchos compositores. Sin embargo, hay una obra que no puedo dejar de nombrar, la famosa Sinfonía Fantástica del compositor francés Héctor Berlioz, pues representa un cambio muy interesante en relación a lo que ya venía ocurriendo. Berlioz fue el gran músico de la Francia post-revolución. Se consagró casi exclusivamente a la música orquestal. Reinventó la orquesta sinfónica moderna a través de combinaciones absolutamente inéditas. Fue la figura más original del romanticismo francés. Uno de sus aportes más importantes e innovadores está vinculado con la orquestación, un genio de la orquestación. Escribió un tratado y se le sitúa como uno de los padres de la orquestación moderna. Casi todas sus obras tienen una alusión literaria o extramusical, como lo hizo Schumann. Por ejemplo, la Sinfonía Fantástica, Harold en Italia, Romeo y Julieta. En el año 1830 se llevó a cabo la primera interpretación de la Sinfonía Fantástica, su obra, por cierto, más emblemática. Seguramente el público se sintió muy sorprendido por el lenguaje cromático empleado por el autor, que escribía tales propuestas sonoras cuando faltaban 3 décadas para la ópera El Tristán e Isolda de Richard Wagner, obra hito del ultracromatismo. O al escuchar un conjunto instrumental completo, con acordes en los timbales, completamente inusual, divisi en los contrabajos, es decir,
los contrabajos tenían más de una línea. Es decir, se distanciaban del preclasicismo, se distanciaban del clasicismo. Sin embargo, también encontramos que respecto de las formas tan importantes para los clásicos y tan poco importantes para los románticos, también él le va entregando una cierta libertad y se va produciendo una especie de distanciamiento del esquema formal de la sinfonía clásica en 4 movimientos. Así se puede entender la confusión de algunos musicólogos cuando intentaron analizar la Sinfonía Fantástica. Esta obra, por cierto, no correspondía a los moldes establecidos. Esta composición es de índole programática, porque se desarrolla en torno a la descripción de un programa o argumento. Generalmente, ese programa o argumento es literario y que tiene por objetivo evocar ideas, imágenes en la mente de quien la va a escuchar, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Es decir, podría decir que cuando uno va a escuchar una obra de índole programática, el compositor quiere que nosotros direccionemos nuestra audición de acuerdo al programa que leemos. Es decir, no es una música pura, sino que es una música que se basa en un elemento extramusical que es fundamental leerlo para poder entender de qué se trata esa sinfonía u esa obra y cuáles son los puntos más relevantes en ese relato que se van a ver, se van a aparecer en la interpretación de esa obra. Berlioz revisó y redactó el programa de esta sinfonía en 5 movimientos. Hemos hablado de 3, de 4, ya estamos hablando de 5 movimientos. Es decir, indudablemente hay un desarrollo, al menos en la cantidad de instrumentos. El argumento expresa lo siguiente. Un joven músico de sensibilidad enfermiza y ardiente imaginación ingiere una dosis de opio con la intención de suicidarse, producto de una desesperación amorosa, de un amor no correspondido. La dosis del narcótico, insuficiente para provocarle la muerte, le sume en un profundo sueño acompañado por las más extrañas visiones, durante las cuales sus sensaciones, sus sentimientos y recuerdos se traducen en un cerebro atrapado por el opio, en pensamientos e imágenes musicales. Incluso la mujer amada se convierte para él en una melodía que, como idea fija, encuentra y oye en todas las partes. Esta obra es un hito dentro del género sinfónico porque incorpora de manera deliberada un elemento extramusical, distanciándose del concepto histórico de música pura para, del concepto histórico de música pura y para también irse distanciando desde el concepto que se fue generando en el preclasicismo y que de una u otra manera se va a ir desarrollando en el tiempo hasta llegar al romanticismo, postromanticismo. De este modo, abandonamos el romanticismo para insertarnos en el postromanticismo, a puertas del siglo XX, manteniendo un desarrollo sostenido del género sinfónico en todos sus aspectos. ¿Cómo no nombrar a Gustav Mahler, compositor austríaco, emblemático del postromanticismo? Expresó respecto de la sinfonía lo siguiente: una sinfonía debe ser como un mundo, debe contenerlo todo. Este compositor escribió 9 sinfonías y dejó inconclusa una 10ª. Son sinfonías formalmente muy complejas, pensadas para tremendas, gigantescas masas sonoras, generalmente duplicando o triplicando los instrumentos de viento. Por ende, para una gran cantidad de instrumentistas. Obras de larga duración. Por ejemplo, la Sinfonía 1 dura 1 hora. La Sinfonía 5, 1 hora y media. La Sinfonía número 8, también 1 hora y media. Esto se debe a que el número de movimientos se ha modificado, pasando a tener 4, tener 5, incluso la tercera sinfonía tiene 6 movimientos. Recordamos la preclásica, 3 movimientos.
pues ya tenemos en el postromanticismo una sinfonía con 6 movimientos, duplicando el concepto preclásico. Si tomamos en consideración que en el preclasicismo las sinfonías tenían 3 movimientos, una duración aproximada de 12 minutos con 55 músicos, como ocurría en la corte de Mannheim, indudablemente este género ha tenido un tremendo desarrollo en todos sus aspectos. Sin embargo, aquí viene la pregunta interesante. ¿Podemos continuar con este crecimiento sostenido hacia el siglo XX? Es decir, si tenemos la octava de los 1000, debemos escribir la de los 1500, la de los 2000, la de los 3000. Sin embargo, hubo quienes quisieron continuar debido a que se encontraban cómodos con la manera de abordar este género. Sin embargo, hubo otros que tomaron la decisión, a pesar de continuar llamándole sinfonía, de ir por un camino absolutamente distinto, en donde privilegiaron otros conceptos, como por ejemplo la condensación de todos los elementos de la música. Es el caso del compositor Anton Webern, quien escribe una sinfonía, la Opus 21, que tiene 2 movimientos y una duración aproximada de 10 minutos, con un lenguaje completamente distinto al de sus antecesores. Es decir, plantea la ruptura respecto del concepto que se fue generando desde el preclasicismo, y podríamos llegar a decir que solo queda del concepto, en los términos en los cuales se fue desarrollando, el nombre. Que suenan juntos o están juntos. Como director, he querido entregar un panorama muy acotado respecto del desarrollo de uno de los géneros de mayor tradición en la historia de la música. Cabe destacar que el trabajo que se realiza para el montaje de una sinfonía es tremendo, pues hay que tener en consideración múltiples elementos, los cuales se basan, por cierto, en la historia de este género. No se puede hacer una sinfonía en el romanticismo si no se entiende qué fue y cómo se genera la sinfonía o este género sinfónico en el preclasicismo. Al enfrentarse a una sinfonía, debemos reconocer su desarrollo histórico. Por último, agradezco su atención en esta tarde maravillosamente lluviosa en Viña del Mar, y espero haber cooperado al entendimiento respecto del desarrollo de uno de los géneros de mayor tradición en la historia de la música, la sinfonía. Muchas gracias. Pablo, qué maravillosa tu exposición. O sea, podría decir valiosísima, no, maravillosa. Qué alegría todo lo que nos has enseñado y la forma apasionada en cómo lo has abordado. Eres verdaderamente un maestro. Yo te conocía como maestro adelante de una orquesta, pero además eres un maestro en el aula. Gracias. Esto Gracias. es invaluable, te juro, porque nos permitiste acercarnos a una estructura musical que nosotros creemos conocer. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado muchas veces, pero no. Tú ofreciste ángulos, ofreciste un saber científico, ofreciste abriste una ventana a un tipo de conocimiento sobre la sinfonía que lo único que nos hace desear es ir corriendo a leer un poco más. ¿Ah? Así es Muchas que gracias. muchísimas gracias, verdaderamente feliz de escucharte. Mira, vamos a revisar ahora algunas preguntas de eh, nuestros auditores. Mira, la primera dice así: ¿cree usted que alguna vez se volverá a la tonalidad y se dará por superada la atonalidad? Bueno, es una linda e interesante pregunta. Todo va a depender del gusto del compositor, porque
podemos entender que la tonalidad ha estado desde siempre. Sin embargo, en la música normalmente nos hemos enfrentado a rupturas. Entonces, cuando uno dice, bueno, la tonalidad que viene de los modos, ¿ah? ¿Qué hago con la tonalidad? ¿Qué hago para crecer? Porque la tonalidad ya está prácticamente todo dicho. Se genera un nuevo movimiento que es rupturista, la atonalidad, que es la ausencia de la atonalidad. Sin embargo, si yo me siento cómodo como compositor escribiendo tonalmente, como lo hizo, por ejemplo, Richard Strauss y sus poemas sinfónicos, yo voy a seguir componiendo de manera tonal. Si siento que la tonalidad es una camisa de fuerza que me impide expresarme, voy a ir por la ruptura, por la atonalidad, que es la ausencia de tonalidad. Sin embargo, si nosotros miramos el siglo XX, nos vamos a encontrar con una multiplicidad de corrientes. Y va a tener que ver fundamentalmente con el gusto personal de cada compositor. En el preclasicismo, todos componían tonalmente. Sin embargo, en el siglo XX comienza la gran diversificación de estilos. La tonalidad va a seguir por siempre. La tonalidad va a seguir por siempre. Y así la diversidad de tendencias que podamos encontrar van a seguir por siempre. Porque mientras existan compositores y mientras existan gustos, estéticas y anhelos, todas las tendencias van a continuar existiendo. Qué buena respuesta, maestro. Qué buena. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Alguien quiere saber los ejemplos de sinfonía que se pueden apreciar en la producción de nuestros compositores en Chile? Bueno, no podemos dejar de, por cierto, de hablar Chile, donde hay una riqueza musical enorme, ¿eh? Realmente enorme, y a veces con medios que podríamos decir paupérrimos, ¿eh? Si tomamos en consideración las salas de ensayo europeas y comparamos a veces con nuestras salas de ensayo, no hablo del Teatro Municipal, no hablo de las más conocidas, sino que las desconocidas en regiones, da pena, porque realmente no están preparadas para ensayo, sino que son un espacio donde nos hemos tenido que ubicar para poder hacer música. Sin embargo, hay un punto muy relevante que dice relación con esa pregunta. El año 1941 nace, se funda, se crea la Orquesta Sinfónica de Chile. Ese yo creo que es el punto de inflexión respecto de la composición de obras vinculadas al género sinfónico. ¿Por qué? Porque los compositores tuvieron un espacio para que sus obras fueran interpretadas. Y es así como escribió, por ejemplo, Enrique Soro, Domingo Santa Cruz, Alfonso Letelier, Federico Haydn, Juan Orrego Salas, Gustavo Becerra Schmidt y Luis Addis, entre otros. Es decir, ese punto de inflexión, y tenemos que agradecérselo de por vida a la Orquesta Sinfónica de Chile, que permitió que estos compositores se entusiasmaran por escribir obras sinfónicas, y así, dentro de nuestra literatura en Chile, tenemos una cantidad de obras de este tipo y realmente muy atractivas. A veces, lamentablemente, no con la difusión que quisiéramos, porque todavía seguimos viviendo fuertemente en el pasado y, por cierto, no estamos nunca escuchando la música actual. Beethoven, Haydn y Mozart escuchaban la música de Haydn, Mozart y Beethoven. Sin embargo, en el siglo XXI seguimos escuchando Haydn, Mozart y Beethoven. No quiero decir que esté mal, pero un equilibrio siempre va a ser importante en la vida en todos los sentidos.
Maestro, te tiró un guante. Habría que preguntarse por qué. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que es una pregunta muy difícil, muy dura, requiere un examen de conciencia de una buena parte de la Bueno, población no musical. estamos, no estamos ajenos a lo comercial. Y a veces, pero Sí, bueno, ese es tema para días, para sí. horas. Así es. Mira, aquí hay una pregunta muy simpática que hace Alejandra Toledo y va a ser la última porque ya estamos muy fuera de horario. Y dice, si las 9 sinfonías duran 1 hora y media, ¿cómo hacen los músicos? ¿Pueden ejecutarlo sin descanso? Yo digo, ¿cómo el maestro puede estar moviendo las manos 1 hora y media? Me muero. Piedad, piedad con el maestro que está de pie. Piedad. Los músicos están piedad con el maestro. Bueno, los instrumentistas en el mundo también tienen, podríamos decir, no solo una preparación técnica, no solo una preparación intelectual, sino que también tienen una preparación física. Un instrumentista de viento no podría durar tocando una sinfonía, ¿no es cierto?, que tiene una duración de 1 hora, si él no tiene una preparación física con su instrumento. Muchas veces se dice que, lo he escuchado tantas veces en realidad y es horroroso, ¿no?, que los músicos son un poco vividores, ¿eh?, que los músicos les gusta como la noche. Ese concepto está totalmente errado. Es decir, los instrumentistas de escuelas, de institutos, de conservatorios, tienen una disciplina tremenda, porque si no, si van de carrete, no pueden tocar al otro día su instrumento. Son extremadamente disciplinados. Y como dice la maestra, quienes quieran tocar las estrellas se van a sacrificar. Un músico, y esto sí que es de tono mayor, un músico puede aguantar una ópera de Richard Strauss, que dura un tiempo inmenso, 3, 4, hasta 5 horas, con 2 a 3 intermedios. Pero el músico, al igual, voy a hacer una analogía un poco burda, pero el músico, al igual que un deportista, también está preparado para esa exigencia también física que reviste el relacionarse con su instrumento e interpretar la obra de grandes compositores. Así es, y yo voy a terminar esto con un concepto que realmente, Alejandra, quiero comunicarte. Cuando uno entra al escenario, uno entra a un templo. Entonces hay muchas cosas que se pierden y el concepto de tiempo, el concepto de esfuerzo, el concepto de duración de lo que uno está haciendo se vuelve como se va a la trastienda y el enfrentar a la obra es algo tan, tan, tan grande, ¿no es cierto, maestro? Que uno desarrolla capacidades físicas insospechadas y puede hacer cosas con el instrumento cuerpo que es impresionante. Así que, bueno, maestro querido, muchas gracias. Ha sido maravillosa tu participación, no te puedo decir lo feliz que estoy. Así es que gracias, Muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias a quienes nos han estado hoy día viendo y escuchando. Les deseo lo mejor del mundo y lo más importante en este tiempo es cuidarse. Así es. Muchas gracias. Y bien, les recordamos entonces que el próximo miércoles a las 18:30 le toca a la Universidad Católica, la dueña de casa. Y en ese caso estaré yo con ustedes para hablar de ópera, que es el trabajo de mi vida. Y hablaremos de la ópera para niños o niños en la ópera y nos preguntaremos por qué se da en forma tan infrecuente.
¿Podemos hacer algo al respecto? Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana. Gusto de saludarles. Quiero invitarles a la charla que daré la próxima semana en el marco de Artifica tu casa. Se trata de revisar los puntos de cruce entre el género de la ópera y los niños. Es, a mi juicio, una relación que no ha sido suficientemente apreciada por el sistema educativo y tal vez es porque se requiere pensarla distinto. Pero la verdad es que como experiencia formadora, la participación en una ópera para un niño es insuperable. Y creo que todos los niños debieran tenerla, pero no simplemente como espectadores, sino como actores de un evento inolvidable y transformador. Yo les propongo ahora que lo veamos juntos, así es que les espero.